Llegó nuevamente el fin de semana y con él el análisis más picarón y entretenido de todos, en la voz de Pablo Flores, Carlos García, Mauricio Olivares y César Campos. Esto es Un Balde, por favor. Comencemos. Gracias por estar con nosotros en Un Balde, por favor. Con sinceridad les digo que es para mí una alegría. Recibí unos comentarios la vez pasada de qué tanto les ha gustado el programa de estas personas. Me reuní con un par de ellos, fuimos a tomarnos un café y me gustó la impresión que tienen del show, tan educativo, tan informativo. Mencionaron mucho a Pablo, a Carlos, a Mauricio, obviamente, y realmente me hizo sentir feliz. Pablo, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien, mi hermano. Aquí ya con los vientos de octubre, que hoy son de noviembre, por la vez que se adelantaron las temporadas, Adelantaron. se atrasaron las temporadas, entonces vamos, ¿cómo se llama? Atrasados un mes. O sea, que hay que cambiar y eso depende, eso es el tema de hoy, porque todo esto, ¿sabes? Es de costumbre y de fechas. Sí, Entonces, correcto. de cambios de, ¿cómo se llama? De calendarios. No estamos exactos, pero ahí vamos. Ok, y también con nosotros el embajador, el doctor Carlos García. Carlos, ¿cómo estás? César, Pablito, un gusto saludarlos, muchachos, por aquí también estrenando con cambio de horario. Así que Sí, cambio de horario, correcto. todos estamos cambiando. Sí. ¿A dónde está el concho vos, Pablo? No sé, pero creo que está en la renovación de un montón de calles y algo, porque si todo ese gobierno está ahorita tenso. Tenso, me Sí, imagino, hay algo ahí que imagino. no sabemos qué es lo que va a pasar, pero Ya ya vamos a darnos cuenta, ya nos vamos a dar cuenta. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, como quedamos en el show pasado, dijimos que íbamos a traer Especialísimo. a Sigfrido Ochoa Gómez. Hermano, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gran saludo. Gran saludo. Bienvenido. Sigfrido, bienvenido al show. Bienvenido al show. Gracias. Y creo que nos vamos a ir 2 shows, así es que esperamos que esté con nosotros en el próximo si eso llega a suceder, Sigfrido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Sigfrido Ochoa Gómez es ingeniero industrial, tiene un master's degree, es profesional dedicado a la industria del aluminio desde hace 10 años, radicado en Guatemala desde hace 10 años, y él es grado 32 en la masonería. Como quedamos en el show pasado, dijimos de que estábamos hablando de hispanidad y del nuevo orden mundial, y por ende, Pablo, Carlos y acá vuestro servidor decidimos incluir a la masonería porque es esencial. Ahora, para ponerlo en concepto aquí a nuestro querido hermano Sigfrido Ochoa, la masonería tuvo un impacto relevante y multifacético en la historia de la hispanidad y en las ideas vinculadas al nuevo orden mundial. Especialmente desde los siglos XVIII y XIX. Su influencia se relacionó tanto con procesos políticos, nacionales y sociales en España y América Latina, como con teorías y movimientos de carácter global. Ahora, la masonería entró en España y el mundo hispano durante las etapas clave de transición política, como la construcción de los estados-nación, el surgimiento del nacionalismo, la proliferación de ideas liberales e ilustradas, y en el siglo XIX las logias masónicas se convirtieron en espacios de encuentro para élites, burguesía y líderes con ideologías liberales republicanas y aún conservadoras que buscaban un diálogo, una modernización y una reforma. Ahora, aunque en sus inicios fue perseguido por la Iglesia y la corona obviamente, la invasión de Napoleón en la península facilitó hasta cierto punto su difusión gracias a la afinidad de sus ideales con los revolucionarios franceses. En América Latina, la masonería estuvo vinculada al despertar político que condujo a las independencias. Diversos próceres, incluidos Francisco de Miranda y Simón Bolívar, así como intelectuales y militares que participaron en logias o fueron influidos por ideas masónicas. En las primeras décadas del siglo XIX, las logias funcionaron como redes de sociabilidad y apoyo a la causa independentista, ofreciendo secreto, lealtad y fraternidad con ese instrumento de organización masónica. La idea de un nuevo orden mundial realmente asocia la masonería con la propagación y coordinación de grandes transformaciones políticas y sociales a escala global.
En el contexto europeo, especialmente la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, la masonería fue acusada de promover ideas revolucionarias y de actuar como instrumento invisible por encima de la monarquía y los poderes tradicionales. Eh, Obviamente para eso, Sigfrido, nos tenemos que trasladar a la época de los caballeros templarios, pero no quiero hacer eso. A lo largo del siglo XIX también la masonería internacional intervino directa o indirectamente, a veces facilitando la comunicación entre líderes, organizando apoyo financiero y diplomático y propiciando cambios de régimen. En la narrativa de conspiración, esta influencia se magnifica como una red secreta que orquestaba revoluciones y derrocamientos para instaurar gobiernos con afines y con ideales, con ideas afines e ilustradas y liberales. Ahora, ¿cuáles fueron estas influencias sociales y políticas? La difusión de ideas ilustradas como la tolerancia, igualdad y fraternidad, principios después de fundamentales para la Constitución y los derechos civiles, fomento de espacios de diálogo entre diversas ideologías y grupos de poder, apoyo organizativo, estratégico en movimientos de independencia en Hispanoamérica, aunque el papel concreto, según varias interpretaciones y regiones, fue realmente más el político. Relación ambigua y conflictiva en la Iglesia Católica, fuentes de numerosas condenas y teorías de conspiración. Ahora, no todos los líderes independistas o figuras políticas clave fueron masones, eso es obvio, aunque la masonería fomentó una cultura de secretismo y pertenecía a cierta élite y que facilitó su edificación como mano oculta en el poder. La relación entre la masonería y el llamado Nuevo Orden Mundial es basada en su red internacional y capacidad de influencia. En síntesis, queridos hermanos, la masonería aportó causas e ideas para el cambio político y social en Hispanidad, funcionando como catalizador de modernización en momentos clave. Ahora, Sigfrido, me gustaría que comenzáramos a hablar con respecto a la masonería desde que la masonería se dio a conocer al mundo en Inglaterra en 1717 y puedas transferir así de una manera cronológica qué es lo que está, cómo la masonería ha sido un punto de influencia, no solo en el aspecto político, social, sino que económico. Así que te doy la palabra, hermano, por favor, ilustranos con lo que tú sabes. Pues bueno, muchísimas gracias realmente por esta invitación. Gracias, querido hermano César, Carlos, Pablo y a todos los queridos hermanos que nos están viendo y escuchando esta noche. Justamente como bien los he explicado, la masonería en la historia ha tenido una participación importante. ¿Qué es la masonería? Quizás comencemos por ahí. ¿Qué es la masonería? Porque hay diferentes ideas de lo que es la masonería, qué fue la masonería y qué es la masonería actualmente. La respuesta es simple. La masonería no es otra cosa más que una escuela iniciática. Es una escuela de formación, es una escuela donde se juntan líderes, se juntan mentes para el beneficio de la humanidad. Como bien mencionabas, todo el año de 1717, para nosotros los masones, es el año, precisamente el 24 de junio de 1717, es el momento en que se funda la masonería como la conocemos en este momento, es decir, la masonería especulativa. Se funda en Londres y en ese momento se funda la Gran Logia Unida de Inglaterra, donde 4 logias se juntan en una taberna, por cierto, en el Ganso y la Parrilla, donde los venerables maestros de estas logias se ponen de acuerdo y dicen, bueno, comencemos a organizarnos. No podemos estar trabajando cada uno por su lado, sino que tenemos que organizarnos. La masonería hasta ese momento eran grupos de constructores, porque recordemos que la palabra masón en su origen es constructor, ¿verdad? El mason, el constructor. ¿El constructor de qué? Bueno, en la Edad Media, aunque no entremos en profundidad, pero de ahí vienen sus orígenes, como los conocemos, es decir, la masonería operativa.
eran estos constructores, eran estos masones que trabajaban en la construcción de grandes catedrales, de grandes templos. A partir de 1717 se le da otra forma, y es lo que conocemos ahora como la masonería especulativa, donde ya no era el énfasis en construir, en agarrar el pico y el cincel para levantar esas grandes catedrales, pero se decide que la catedral que a partir de ese momento se tiene que construir es la propia, la de cada persona. ¿Para qué? Para ser mejores y para llevar pues bienestar a la humanidad. Entonces podemos partir de 1717, como se conoce como el inicio de la masonería moderna o la masonería especulativa. A partir de ese momento se comienza en Europa, se comienza a trabajar básicamente en cuáles van a ser las reglas. Y aquí es donde tal vez ustedes han oído hablar de las famosas constituciones de Anderson, que la primera publicación de las constituciones de Anderson es en 1723. Estas constituciones marcan, como sabemos los masones, la guía bajo el cual se va a trabajar en todas las logias masónicas. Entonces es importante porque si vemos que estamos ahora en el año 2025 y todo este movimiento masónico se funda en 1717, quiere decir que esta institución masónica tiene 308 años, para ser exactos. Es decir, son 3 siglos que tenemos los masones de estar trabajando en estos templos, en estas nuevas catedrales que vamos a comenzar a construir. En los Estados Unidos se tiene evidencia histórica que la primera logia se fundó en 1733 en Boston, en la logia St. John's, que todavía hoy por hoy sigue trabajando en Boston. Importante esta fecha, 1733. Tú mencionabas también a la Iglesia Católica, que inmediatamente la Iglesia de Roma, ¿verdad? Comienza a movilizarse, y es en 1738, es decir, 20 años, 21 años después de que se funda la Gran Logia en Londres, sale la primera bula papal condenando a la masonería. Fíjate, 2 décadas, 20 años después, el Vaticano, la Iglesia de Roma, 20 años. ¿Por qué? Porque ¿de qué trataba la bula? La bula básicamente está excomulgando a todos los masones. Y en esta bula papal no solamente excomulgan a los masones, sino que excomulgan a todo aquel que no esté bajo la línea de Roma. Correcto. Correcto, así es. Desde 1738 que saca el Papa Clemente XII esta primera bula, de allá para acá hay más de 200 documentos que han salido del Vaticano condenando a la masonería. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué esa furia, digamos, de la Iglesia de Roma contra la masonería? Y para mí la única explicación es que la masonería ya comenzaba no solamente a cuestionar a la iglesia, sino que a la misma monarquía. Es decir, comenzaba los hombres a cuestionarse, ¿verdad? Esos hombres libres, esos pensadores que estaban ahora formando parte de estas logias, que ya no solamente estaban en Europa, sino que ya venía un movimiento hacia las Américas, ¿verdad? Que posteriormente de Norteamérica irá pues bajando hacia Hispanoamérica. Luego seguimos para 1776, la independencia de los Estados Unidos, que como bien ustedes lo mencionaban también y se conoce, muchos de las personas que firmaron el Acta de Independencia eran masones. Es decir, no fue un movimiento masónico el que generó pues todo el proceso de independencia, pero sí George Washington, por ejemplo, masón,
Benjamin Franklin, masón, y así pues habían muchos otros personajes importantes de la época que eran masones. Mucho se habla, ¿verdad? Igual que con el tema de la Revolución Francesa, que dicen que es la masonería la que generó estos movimientos, pero en mi opinión, creo que no fue como, no es que la masonería se pone de acuerdo para hacer estos movimientos, no, es que hay masones importantes, líderes de la sociedad que están pues envueltos en este tipo de movimientos. ¿Y por qué se asocia a la masonería con estos hitos importantes de la historia? Y es porque dentro de las logias se permitía o se tenía esa libertad, ¿verdad?, de pensamiento y esa libertad de poder traer ideas diferentes y de poder inclusive retar al establishment, ¿verdad?, al status quo. De tal forma que a partir de la independencia de los Estados Unidos y que sabemos que muchos masones estaban involucrados, llegamos a 1789 con el inicio de la Revolución Francesa, que también pues se asocia mucho, ¿verdad?, a la masonería con la Revolución Francesa. Nosotros los masones utilizamos la famosa libertad, igualdad, fraternidad, que muchos dicen, bueno, nació de la Revolución Francesa o realmente es de la masonería que lo usaron en Francia. Entonces, llegamos a 1789 con la Revolución Francesa y aquí hay otra fecha importante, 1791, la Revolución Haitiana. Mucha gente desconoce, exactamente, desconoce esto que les voy a mencionar ahorita. Cuando se da la Revolución Haitiana en 1791, que luego genera el primer país independiente, Haití, en América, muchos masones que estaban en Haití por toda esta revolución, pues porque al final estaban matando gente, muchos masones tuvieron que salir para el sur de los Estados Unidos. Y ahí es donde en 1801 se funda el primer Supremo Consejo, grado 33, en Charleston, en South Carolina, en Carolina del Sur. 1801. Entonces, estos masones europeos que estaban en el Caribe, que estaban en Haití, que tienen que salir, se mueven para los Estados Unidos y a partir de ese momento de 1801, con el Supremo Consejo grado 33 en Charleston, comienzan a viajar hacia el sur, hacia Hispanoamérica, todo este pensamiento masónico de libertad, de igualdad, de fraternidad. Simón Bolívar se inició en 1804, ¿sí? En Francia, en España y en América Latina comienza entonces este movimiento masónico. Simón Bolívar regresa a Venezuela en 1806 y a partir de 1810 a 1821 es que comienzan todos los países nuestros a independizarse de la corona española. Entonces, aquí sí podemos decir que la masonería sí jugó un papel importante en las mentes y en los corazones de estos libertadores, ¿verdad? Que estábamos hablando pues de Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Morelos, Francisco de Miranda, todos estos masones muy inteligentes, muy educados, que comienzan pues a trabajar por esa independencia que se logra, para el caso nuestro, pues en 1821. Benito Juárez. Benito Juárez. Benito Juárez en su momento, correcto. Bueno, interesante también que acá en Centroamérica, para ser específico, la masonería llega a través de un padre católico, el padre Francisco Calvo, funda la primera logia masónica en Costa Rica en 1865. Hay evidencia histórica que quien trajo la masonería a Centroamérica
fue un padre Ujú. católico, Ujú. ¿sí? Y en 1871 se funda la primera logia en El Salvador, ¿verdad? Quiere decir que a través de 1717 hasta 1821, la masonería o masones pues, han estado involucrados en todos estos procesos de libertad al final. Quizás me quedo ahí para que sigamos conversando. No, Ok. hombre, fíjate Mira, que más me huele en cada lugar. Hay un, ¿cómo se llama? Hay un país tapón, porque, porque imagínate, en Uruguay se creó el Uruguay simplemente para detener, ¿cómo se llama? Tanto el flujo entre Argentina, entre que era de España, con Brasil, y necesitaban eh, bloquearlo. Y realmente Uruguay es un país masón al final de cuentas. Casi la mayoría de los estamentos políticos y de altos cargos son masones. Sí, Los de la policía, del orden público, la todo, sí. mayoría son Ah, masones. correcto. Un país que todavía conserva a la masonería como parte de su estructura. ujú, Entonces, de ahí me estás diciendo Costa Rica, otro país tapón para el tema de Panamá, para el tema ujú, de Centroamérica, y terminamos siendo nosotros el tercero. ujú. O sea, me Mm. parece muy casuístico que los movimientos hayan sido tan En ese orden. seguidos Ujú, en en ese ese orden. orden, sí, en ese orden Pero es que, y Simón Bolívar, ¿verdad? mm, pero es que fíjate que te falta también, me parece, un elemento que el hermano Cifredo lo ha mencionado sottovoce. Sí, las mentes brillantes, los liderazgos que se forjan en las logias, pero a mí siempre me ha llamado la atención un elemento em, que a veces pasa desapercibido y son las conexiones o las relaciones sociales que se establecen dentro de las logias. ¿Por qué? Fíjate, en los distintos países donde la mayoría de las élites han formado logias e interactúan con otros librepensadores, al final vas creando también una especie de telaraña network, sería la palabra Un correcta. network. La telaraña, olvídate de eso, pero es unas relaciones sociales basadas también en ideas liberales y en la concepción de ir formando sociedades y hombres libres. ¿Cuál es y por qué menciono este tema? Por también la cuestión de la iglesia y lo de la bula papal que empezó a frenar la idea de que si tú dejas a un hombre libre o a un libre pensador actuar, llega a cuestionar todo, es parte de su naturaleza. Entonces tú no puedes cuestionar el nivel del poder que se acumuló en Roma, eh, tomando en consideración, ¿verdad? Si lo quieres ver desde otra manera, como el Imperio Romano, en teoría destruido materialmente, pero en la práctica lo percibimos, por lo menos en toda Hispanoamérica, en España, obviamente, a través de su legislación, a través de su arquitectura, eh, de sus expresiones estéticas. En fin, el Imperio Romano todavía continúa. Incluso Putin se siente heredero también del Tercer Imperio Romano. En Rusia como parte de la expansión de la Iglesia Ortodoxa. Es decir, hay en, 100 años, papá, 100 años. de forma interna una combinación y una simbiosis positiva, obviamente, porque te permite formar esta visión amplia entre librepensadores, élites en algún momento, pero también hombres libres, no necesariamente miembros de la élite. O sea, ahí es como la capacidad de liderazgo individual acompañado de una network social y obviamente si tienen el liderazgo suficiente para introducir la visión de cambio y de construcción, como decía Cifredo, el tema del templo interno, que es esa
en mi opinión, el punto crítico para determinar si las logias que operan en los determinados países tienen o no un impacto real en la vida social de los países. Sí, pero mira, Eh, Sigfrido, el impacto no ha sido nomás social y económico, científicos, etcétera, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ajá. Fíjate que un tema importante que había omitido, y es importante quizás mencionarlo en este momento, que se habla de masones, o hemos estado hablando de masones, digamos, políticos en este momento. Tú bien decís, masones hay de todo, es decir, hay Mm. artistas, hay filósofos, hay científicos, de todo hay dentro de la masonería, como de todo hay dentro de la humanidad, ¿verdad? Porque al final las logias las conforman, pues, hombres. Ahora, importante que dentro de las logias, y esto viene desde la Constitución de Anderson de 1723, donde se dijo que dentro de las logias no se va a hablar ni de política ni de religión, Sí, Correcto. entendiéndose política partidaria, vaya, correcto. ¿verdad? O de hablar de ciertas sectas o de ciertas religiones. Uno de los, o el primer requisito para que tú seas masón es creer en un ser superior. Mm. Pero dentro de las logias no se habla de religión. Entonces, importante cuando hablamos de Simón Bolívar, José de San Martín, todos estos movimientos en Sudamérica, en este tiempo se formó lo que se conoció como las logias Lautaro, Correcto, donde, sí. donde sí eran masones los que trabajaban en esta logia, entre comillas, porque no era una logia masónica. Es decir, se le llamó así porque se seguía, si se quiere, el espíritu de la masonería, el orden, la jerarquía, pero fue aquí, en estas logias Lautaro, donde sí, masones, no la masonería, pero sí masones se reunían para planificar sobre todo las operaciones militares Mm. que iban a ejecutar cada uno de estos líderes. Ya. Entonces, como que hay que ir separando y entendiendo, ¿verdad? Que Ujú. la masonería al final no está organizada nunca, ni en sus inicios, ni en este momento, para conspirar, ¿verdad? Para votar gobiernos o para poner a su propia gente, no. Es decir, son masones, ¿verdad? Con su liderazgo propio en cada uno de los países que va trabajando con la sociedad para poder hacer cambios. Ahora, importante que estos masones han sido líderes, ¿verdad? En sus comunidades, en sus países, porque de otra forma no los van a seguir y no van a hacer esos cambios, ¿verdad? Que la masonería busca, ¿verdad? No solamente, como decíamos, el pulir la piedra bruta, como decimos nosotros, ¿verdad? Para ir levantando nuestro templo interior, sino que ir haciendo pues una mejor sociedad, que al final ese es el objetivo último de la masonería, ¿verdad? Ser parte y ayudar para mejorar a la humanidad. Mira, Sigfrido, y basado en lo que acabas de decir, se ha estado escuchando la terminología nuevo orden mundial desde hace años ya. La masonería, ¿cómo dentro del punto de vista político, social y económico crees vos que está interactuando con este término de nuevo orden mundial? Bueno, como te decía, dentro de las logias masónicas no se habla de política, Mm. ¿verdad? No hablamos de política dentro de las logias. Ahora, fuera de logias, tú te puedes reunir con tus hermanos masones y entonces ponerte a cuestionar, queridos hermanos, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro metro cuadrado, para Mm. mejorar nuestro barrio, para mejorar nuestra ciudad? Y ahí es donde comenzamos a cuestionarnos y es donde a los políticos de turno, digamos, en ese momento, el liderazgo en el poder en ese momento, no les gusta que los cuestionen, como no le gustaron tampoco ni a los monarcas ni a los papas de Roma, ¿verdad? Claro. Ese cuestionamiento que siempre hace la masonería. Entonces, al final, el nuevo orden mundial, como yo lo entiendo, es pues ir quitando todo lo malo de nuestra sociedad e ir mejorando.
hay libertad de opinión, hay libertad de ideas. Lo que yo te pueda decir y que para mí es bueno, para ti no puede ser tan bueno. Claro, claro. Pero mira, no puedes evitar que cuando uno de estos líderes se expone que sea masón, los engloban a todos. Y por otro lado, no hay que negar la capacidad orgánica que tiene la masonería y como bien acabas de decir, digamos, con todas las ramas académicas que puede manejar, con todos los grupos. Y dentro de todos esos grupos, de todas las ramas académicas, siempre hay liderazgos y gente que piensa y lidera bastante fuerte en su rama, pues, tanto en Claro. ingenierías, hay abogados, hay contadores, incluso, pues, tenemos los ejemplos. Aquí en este país la masonería mantuvo el poder de la Corte de Cuentas casi por 50 años. Por ¿Entendés? muchos años, correcto. Sí, sí, ¿me entendés? O sea, Sí, estás sí. hablando de que es su feudo, era su feudo, pues, hasta hace poco que dejó, o no sabemos si sigue, pues, pero era su feudo en la parte esa, pues, el control, y quieras o no, aunque no ponías el presidente, pero controlabas al presidente, controlabas el bolsillo y a toda la estructura. Entonces siempre tiene un componente de control que, que no lo critico, pues realmente la razón, porque casi como estabas diciendo vos, si no podés ejercer un cambio real, ¿de qué sirve? De que si no puedes lograr un cambio real, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve una palabrería? Mira, tenemos unos principios morales, pero sí, pero no hiciste ningún cambio. O no lograste ejercer un tipo de presión tal de que cambien las cosas para bien o cambien según la dirección que le vayan tomando que tenga la misión, la masonería. Pues. Ahora, en este mundo actual, que ya todos los procesos están difusos, pues, o todo ¿cómo se llama? Se va diseminando. Sí lo veo complicado porque todo aquí es todo contra todo. Yo no veo un movimiento que aglutina a nadie. Podemos hablar de nacionalismo, pero no hay el nacionalismo se confunde con un supremacismo, por un lado. Después el nacionalismo se confunde con una dictadura, por otro lado. Entonces, todo nacionalismo se van confundiendo y después vienen otras variantes. Entonces, actualmente es complicado incluso hablar de principios. Sí, lo veo, es una misión que, que no logro identificar. Te voy a contar, Pablo, una experiencia propia. Ustedes sabrán que por un periodo de 2 años y medio, yo participé en el gobierno del presidente Saca, Elías Antonio Saca. Estuve como viceministro de Obras Públicas y luego como presidente de ANDA, ya en el último periodo, la última mitad del presidente Saca. En ese momento la oposición era del Frente, ¿verdad? El Farabundo Martí. Dentro de mi madre logia, en El Salvador, me encontré con masones que eran del Frente. Es decir, éramos dos polos opuestos, ¿verdad? Uno de derecha, el otro de izquierda. Y no solo era yo, es decir, habíamos varios areneros, para decirlo con nombre y apellido, y habían varios del Frente. Pero siendo hermanos masones, pudimos sentarnos fuera de logia, como te digo, pero conversar como hermanos masones. Y yo entendí en ese momento de que teníamos de verdad más puntos coincidentes que no. Y logramos ponernos de acuerdo en muchos puntos. Es decir, sí se puede, por supuesto, si existe esa confianza, si existe esa fraternidad y esa línea
que la masonería da de trabajar por el bien común. Es decir, sí se puede. No sé si nos va a dar tiempo para que conversemos, pero por ejemplo, No te Carlitos, preocupes, Wilfredo. Acordate que podemos hacer un segundo show. Ok, dale. fabuloso, porque fíjate que, vaya, Carlitos, tú sos un diplomático, tú has trabajado en Naciones Unidas, estás cerca de la ONU, de la OEA. Estos organismos también tuvieron sus inicios por masones, Claro. con ese pensamiento masónico de fraternidad, de igualdad, de democracia, de derechos humanos. Entonces, ahí tenemos ese ejemplo de organismos que bien trabajados, bien manejados, pueden aportar y pueden dar bastante a la humanidad. No, el proyecto Manhattan también tenía masones, ¿no? Sí. Sí. No, No, es pero que mira, Pablo, espérate. No, pero de todo hay, o sea. no, pero Como mira, todo en la No, viña. de todo la vida. no, Hubieran Déjame explicar una resultado espérate. cosa. Nagasaki y Hiroshima. Espérate. Solo quiero retomar porque Cifredo ha mencionado un tema muy importante. Primero, es absolutamente cierto que en Naciones Unidas, no solo Naciones Unidas, la Liga de Naciones, que fue la Sí. primera el primer experimento internacional previo a Naciones Unidas, tenía la idea y la convicción de que el hombre actuando en conjunto puede convertir para el bien de la humanidad y transformar la guerra, que es, digamos, o el conflicto, que era, digamos, el azote o que sigue siendo el azote de los pueblos, en un proceso de cooperación en lugar de un proceso de confrontación. Y fíjate que interesante que eh, lo que destruyó a la Liga de Naciones fue la invasión de Manchuria en China por parte Chile, de sí. los japoneses. Sí. Y obviamente, bueno, que Estados Unidos en su momento nunca fue parte de la Liga de Naciones porque, aunque sí firmaron digamos, la Carta de la Liga de Naciones, pero nunca el Congreso ratificó esa firma y por lo tanto no entró en vigor el que Estados Unidos fuera Estado parte eh, en su totalidad. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? La idea del nuevo orden mundial a la que César hacía referencia y que generalmente se ha asociado con estos grupos, viene también de la aspiración individual y del liderazgo ordenado y con una visión de, digamos, de liderazgo sobre las causas que afligen al hombre en todos los ámbitos, económico, social, cultural, político. Es decir, la idea en sí misma es positiva. ¿Qué es lo que termina, digamos, bloqueando o descarrilando ese ideal en relación al mundo? Y fíjate que casualmente es un tema em, que está asociado completamente al tema del interés nacional y a la geopolítica. ¿Por qué? Porque la geopolítica que se impone como consecuencia de que prevalezca el interés de las superpotencias o de las potencias sobre el resto de la humanidad es lo que destruye, digamos, la visión idealista de conformar un ente global que permita al hombre sacar lo mejor de sí en todos los ámbitos. Lo mismo pasa con las Naciones Unidas en la actualidad. ¿Qué es lo que destruye el ideal de las Naciones Unidas? La geopolítica de los 5 miembros permanentes que se eligieron después de la Segunda Guerra Mundial como los ganadores, obviamente, del conflicto, pero que no han permitido ni evolucionar ni cambiar, y los intereses geopolíticos de estos hacen que el digamos, las contradicciones políticas, geográficas o económicas entre las potencias sean controladas por los intereses de 5. Explicarle a la gente cuáles son los 5: Estados Unidos, Estados China, Unidos, China, Rusia, Rusia, el Reino Francia. Unido, Francia. Ok, pues seguí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, Vas entonces en una etapa en la actualidad en la que las Naciones Unidas, si bien es cierto, como lo mencioné al principio, sí tiene una influencia enorme de muchos masones eh, y del movimiento masón por ser de libre pensamiento, al final
prevalece más el interés, como te digo, de las potencias, y eso se ve reflejado también en la imposibilidad de cambiar la estructura. Ahora, quiero hacer esta comparación. Puede parecer un poco forzada, pero si la ves en una perspectiva amplia, puede ser interesante. Mira el papel de la Iglesia Católica Romana como aquella que trató de mantener la hegemonía y la visión del imperio y de todo el mundo occidental bajo su égida. Y mira, y compararlo con el papel, por ejemplo, de Estados Unidos Sí, sí, en el equilibrio del poder mundial. claro. Claro, tenés como contraparte, obviamente, Rusia, China, y bueno, y Francia y el Reino Unido, que son parte de de la civilización occidental, pero que son potencias en decadencia en relación al avance político-militar de China, Rusia y Estados Unidos. Correcto. Es que eso ya es un tema diferente. Pero poniendo en contexto, para ceder la palabra nuevamente a mis colegas, es la idea esta del nuevo orden internacional que se va desfigurando, se va adaptando y al final termina prevaleciendo también la visión geopolítica, que ya hemos abordado ese tema en un montón de baldes anteriores. ¿Por qué? Porque se ha conformado un nuevo centro de poder por un lado, a los Estados Unidos, por otro lado, Rusia, China en alianza estratégica, y luego tenés a la India, que es el otro jugador importante en la actualidad. Y eso, digamos, en el ámbito geopolítico, pero luego tenés a los BRICS, digamos, como parte de un colchón económico social que obviamente ayuda a darle sentido al cambio geopolítico en el que estamos involucrados. Mira, le tengo una pregunta a Cifrido. Cifrido, digamos que se reúnen líderes del mundo. ¿Crees vos, para poner en contexto a las personas que nos están escuchando, de que ellos primero entran a logia? Como ahí no se habla de política, como tú dices, no se habla de religión, hay una hermandad dentro de logia y al salir puedan comenzar a hablar ellos con respecto a la política mundial. Correcto, y eso sucede todo el tiempo, eso sucede Ok. todo el tiempo. De hecho, te comento, mira, las logias, cada logia es autónoma, es decir, una logia en El Salvador, en Estados Unidos, en Guatemala, digamos, está bajo la sombría de una gran logia. En el caso de Guatemala, es la Gran Logia de Guatemala. En el caso de El Salvador, es la Gran Logia Cuscatlán del Salvador. ¿Y qué En forma Estados Unidos, una gran logia? ¿Qué es la forma? una gran logia está conformada por logias, se Oh, llaman ok. logias simbólicas, ese Oh, es el nombre, perfecto. Ok. respetables logias simbólicas. Ok. Pero lo que te quiero decir es que hay una autonomía. En el caso de Estados Unidos, por su geografía tan grande, hay grandes orientes, ¿verdad? En función de geográfica, ¿sí? Sí. Pero cada oriente, cada gran logia es independiente, ¿sí? No es como el caso de la Iglesia Católica, vaya, que todas las iglesias están bajo el Roma. Vaticano, bajo Roma. No, acá no, acá hay independencia. Entonces, inclusive eso es bien lindo, pues, porque mantenemos esa libertad de pensamiento y no hay dogmas acá en la masonería. Sí, importante. Se juntan los respetables grandes maestros geográficamente, por ejemplo, una vez al año, 2 veces al año, se reúne la Confederación Masónica Centroamericana, por ejemplo. Y esto a su vez la Confederación Masónica Iberoamericana. Y así hay reuniones que llegan pues a nivel global, donde no solamente se tocan los temas masónicos puramente, sino que justamente lo que estamos hablando, bueno, ¿cuál es el problema principal en este momento que nos está afectando a todos? ¿Cómo podemos, como masonería, aportar? Y ahí es donde viene esa otra parte que hablábamos al inicio, fuera de cámaras, el brazo filantrópico de la masonería, ¿sí? La masonería siempre está también ayudando a través de, por ejemplo, el Club Shriners, ¿verdad? Que
tiene hospitales maravillosos en Estados Unidos, en Canadá, en México, donde no solamente atienden a niños con problemas ortopédicos, con problemas de quemaduras, con problemas de paladar hendido, sino que hacen investigación. Entonces, la masonería, pues, a través de estos brazos filantrópicos, pues también está directamente ayudando o afectando positivamente a aquellos que lo necesitan. O sea que los Shriners se encargan o sea que el niño no paga nada prácticamente si van a esas Es correcto, instituciones. Ya, es okay. correcto. Y la masonería es la que paga, pues, por esos hospitales. Los Shriners están formados o conformados por masones. Y en el caso de Estados Unidos, tengo que decirlo, son masones con mucha plata. Es decir, son aportes millonarios que hace la masonería a este tipo de causas y en particular los Shriners. Yo me he fijado que traen niños de otros países aquí a California, a los Shriners de California, para ciertos tipos de procedimientos que quizás no pueden hacerlo en Centroamérica o en Sudamérica. ¿Quién paga por eso? ¿Los masones aquí en California o a donde vayan o a dónde? Digamos que es un gasto compartido. Por ejemplo, si en El Salvador de repente hay un niño que se quemó porque le cayó encima los frijoles y el niñito se quemó, la masonería salvadoreña se encarga de darle los primeros auxilios a través del Hospital Bloom en ese caso. Y si hay necesidad de moverlo a un hospital Shriner, en California, por ejemplo, es la masonería salvadoreña la que paga el avión ambulancia. Okay. Ponemos al niño en el hospital y a partir de ese momento ya es el hospital Shriner el que se encarga de todos los gastos, inclusive del papá o de la mamá que acompaña al niño. Ya veo. Okay. Entonces la masonería, la influencia que tiene no solamente es política, sino que también existe una influencia filantrópica y todo esto a través en el mundo, o sea, es global, me explico. Exactamente, Okay. Se participa pues no solamente en la filantropía, sino que también importante esto, en la parte científica, en la parte de investigación. Pablo. No sé, más que todo vuelvo al punto del impacto, pues ahorita me están poniendo ustedes la masonería como que fuera un 2030, un rotario. Entonces no sé si al final de la historia, pues de la historia que ha tenido la masonería en el orden, en el orden, el orden político global o la geopolítica global que conocemos de este lado, ¿verdad? De este lado de las Américas, porque aquí es donde más se ha impactado, porque casi la formación de América es masona. Eso no lo puede negar nadie, ¿verdad? Desde el hecho de Estados Unidos, un país creado a unos ideales masones y también que fueron presionados, pues y fue una lucha interna de la sociedad para formar algo nuevo. Simón Bolívar eh, rompiendo con el gobierno, con la corona española, con un rey idiota que había en ese momento también que no supo leer los tiempos y, y todo ese momento, no sé, como que lo vengo a resumir en que están en una etapa como ya basta, vamos mejor, pongámonos un poco más pasivos y no entendería por qué, o será que ya el movimiento cambió, así como dice Carlos, el nuevo modelo se terminó, o no se ven, o esta nueva dinámica actual política no está, no hay manera de romperla, o qué sienten, ¿verdad? Porque sí es muy loable, realmente es muy loable el hecho de poder ayudar, realmente eso no se puede negar, pues. Pero también la generación de cambios que hicieron al principio, en este momento, si se habla de unión, de acercamiento y todo lo demás, no sería darle vuelta al proceso y unir toda América Latina de nuevo, una sola América. ¿Entendés? El movimiento. ¿Por qué todavía sino que
se vuelve ahorita como la Iglesia Católica, que al principio fue aglutinar todo el mayor espacio posible, crear toda esa estructura, para después venir y quedarse contemplativo. Se Pero terminó, ¿me fíjate entendés? que, O sea, la parte contemplativa es sí, la que no logro, porque en este momento no se ve aquel dinamismo, pues. O es un a momento ver, histórico que está pasando, de- o de- es, o es, ya que mencionaste a los clubes de servicio, al ah, 2030, los Rotarios, los ujú, Leones, todos estos clubes que mencionaste fueron fundados por masones. exacto, yo te digo, Fíjate. sí, sí, Entonces, pero tenemos que ver algo, Pablo, hay que entender algo, ujú, que la masonería no es político, la masonería no es un partido político. Ujú. Hay masones, de nuevo, hay masones que se meten en política. Y aquí tenemos que ver, vaya, hablamos de Simón Bolívar, de José de San Martín, de O'Higgins, todos estos libertadores, inclusive los próceres, muchos de los próceres de nuestra independencia en Centroamérica eran masones, ¿sí? Pero eran hombres de su tiempo. Es decir, ahora no podemos, la masonería no puede venir a hacer revoluciones, ¿verdad? Como quisiéramos y de tajo. La masonería no es eso, ¿sí? La masonería, nuevamente, de nuevo, son lugares donde llegamos a estudiar. Y ojo, no hablamos de política, no hablamos de religión. Hablamos, hay mucha filosofía, hay mucho estudio filosófico dentro de las logias. Dentro de las logias. Ujú. A partir de ahí es que cada uno va descubriendo, va entendiendo cuál es su objetivo personal en esta tierra. Y comenzás poquito a poco. Nosotros hablamos de nuestro metro cuadrado, siempre influir positivamente en nuestro metro cuadrado, ¿verdad? Y así pues se van generando revoluciones, pero la masonería no tiene como objetivo hacer esas revoluciones. Claro, se llegan 1821 de hombre, hay que tomar las armas y no solamente fueron masones los que agarraron las espadas contra la corona española, ¿verdad? sí, fue la burguesía. Ahora, hay una realidad también, perdona que Ujú, solo termino con esto. Es cierto que la masonería en términos de población, es decir, en términos de membresía, va para abajo. Y para mí hay una razón importante. Dije hace un momento que para que tú puedas ser masón, quizás el primer requisito es que tú creas en un ser superior, que nosotros los masones le llamamos el gran arquitecto del universo. Ujú. Y ahora nosotros estamos viendo que muchos jóvenes, no tengo la estadística, pero es un porcentaje importante que no creen en nada, que son ateos. no, no tanto, son escépticos. Bueno, Es escéptico, sí, ¿me entendés? No, es el escepticismo que toda esta juventud, y buen punto que acabas de tomar, filosófico también, Ujú. es el hecho de que no le resuelve el día a día. Ujú. ¿Entendés? Ya no resuelve el día a día aquella creencia de que algo se perdió la comunidad. Con el neoliberalismo se perdió la comunidad y se volvió un individualismo. Individualmente, así como vos planteaste un enriquecimiento personal, pero si un enriquecimiento personal no te da de comer, no te sirvió de nada. O sea, ¿me entendés? Te No, morís de hambre. no, pero espérate. Puede ser muy bueno, pues, pero no, ya no salva eso. Ya, No, ya, ya no pesa. yo déjame intervenir en ese Ujú. detalle en particular porque ahí yo tengo un punto de vista diferente. Si tú estás en el proceso, digamos, o estás como parte de una logia y estás en el crecimiento de tu templo interno, sí no te resuelve el día a día de cómo comer, eso es cierto, pero también te da la razón y toda la visión filosófica para comprender cómo puedes alcanzar a eso. Es decir, no te da, si querés, el pescado, te da la caña de pescar. Ese es uno, un punto. Dos, y un detalle importante,
que a veces pasa desapercibido. Ya lo mencionaron ustedes anteriormente, de que tenemos de todo tipo de profesiones, arquitectos, todo lo que querrás en la masonería. Pero hay un sector muy importante que tiene que ver con la economía naranja o los actores o el arte, la cultura, la música, la literatura y todo eso. Tenés, por ejemplo, el caso de Cantinflas en México y el papel que jugó en todas sus películas tratando de dar una orientación humanista respecto al Estado, pero al mismo tiempo haciendo notar que él, si bien criticaba al Estado o al establishment mexicano en su momento y por ende al de casi toda Latinoamérica en su conjunto, respetaba la institución. ¿Por qué? Porque te hacía ver las falencias que tenía, no con el propósito de destruirla, sino que con el propósito de que los funcionarios en cada una de las, digamos, encargados de cada una de las partes del Estado, cumpliera su papel de una forma ética, honesta y apegada a lo que se esperaba de él para fortalecer el Estado, no para destruirlo, que eso te da una visión diferente. Y hay otro elemento que no hemos mencionado acá, que me Está claro parece que eso es que... paja, ¿va? ¿Mm? Está No, claro que eso es paja, ¿va? no. Pero ¿Por pregúntaselo a qué? tu presidente. Eso es paja. No, Pregúntaselo a tu presidente. Pregúntaselo a Trump. Eso es no, paja. no, no lo Va, es. dale, sí. Es verdad. Y el otro elemento Seguí. que quería mencionar es el papel de otras organizaciones o asociaciones secretas, por ejemplo, que también han tenido influencia masón, pero que tienen un- una proyección diferente. Por ejemplo, tenés a los Illuminatis y a otras asociaciones iniciáticas, Entonces, sí, pero eso es parte de la libertad del individuo. no, ahí está. Entonces de que al final tú tienes la libertad de morirte de hambre. Eso es lo que voy, sí. Y es bueno, y mira, nosotros ya estamos al final de ya estamos en los 50, ya 60, nosotros ya pasamos, pero en este momento a la gran cantidad de jóvenes, decirle, no te preocupes, cree en vos mismo, superate, le creas ansiedad, papá, le creas un factor de ansiedad Mira, terrible, mira, Pablo, porque no está generando un cambio real, no, está mira, generando un te voy a cambio decir que una ya no cosa. existe. Mira, te voy a decir una cosa. Lo que No, no, pasa es, porque la realidad es diferente, te la canta diferente la realidad. Es totalmente diferente. Y vos lo ves en el caso de esta encerrona que se dieron, que quitaron los fondos ustedes el fondo de ahí de los Estados Unidos. Ujú. Puedes decirle los demócratas, puedes decirlo, pero en la realidad está de que si no te sentas a negociar ese tema de my way or the highway, llevó estos 40 días. Que hoy se abrió, esos 8 van a pagar caro, pero eso le dio, ahí no hubo ninguna intervención divina, no hubo no, tampoco no hubo un principio moral arriba de todo esto, en los cuales me importara de que por 40 días la gente no tuviera un sueldo, no importaba. Si se echaban aquí a diciembre, no importaba, no importaba. no, Lo que te pero, doy es que contrarrestar la realidad con un discurso bonito, hoy no da de comer. no, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Es otra generación, Pablo. ¿Cuántas veces, No, espérate, nosotros ya superamos, vos tenés tu casa. espérate, te voy a explicar, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces vos en bachillerato, de primer año a tercer año, por ser específico, te llevaron al psicólogo porque tenías depresión por la guerra en que estabas viviendo? El guaro de mi psicólogo, cabrón. Vaya, entonces, El guaro. Eso fue tu perdición. a eso me refiero. A eso me refiero. A eso me refiero. Abríamos una botella y ahí estaba el psicólogo. Vaya, a eso me refiero. Pero mi punto es de que nosotros, como a esa edad, 16, 17, 18 años, que vivimos una guerra, todavía andábamos jugando basquetbol, andábamos con novias, andábamos la vuelta, que cogías una bomba y como estaba hablando con Pancho la vez pasada, en el cine comiendo popcorn, ¡pum! Y seguías comiendo popcorn, o sea, nunca fuimos nosotros a un psicólogo, no sabíamos qué era eso, man. No. Me explico, ahora mirate, espérame, y los jóvenes de hoy, no sé, en las redes sociales,
salen llorando porque, ay, es que esta situación. Entonces, el desafío realmente que tiene la humanidad en estos momentos es diferente, obviamente, a los desafíos que nosotros tuvimos anteriormente. Inteligencia artificial, ponerle todo lo que querrás. Ahora, desde el punto de vista de los masones, cuando van a una logia, ¿cuáles son los desafíos que están enfrentando ahorita, por ejemplo, en la logia de Guatemala ustedes, como logia, Cifrido? Mira, como justamente estamos hablando de masonería, a ver, si vos entras a la masonería porque tu objetivo es conseguir trabajo, estás equivocado. Es decir, la masonería no es eso, no vas a conseguir trabajo, ¿sí? Sin embargo, una vez dentro de la logia, dentro de la masonería, existe lo que nosotros llamamos la fraternidad. Por eso es que entre nosotros nos llamamos queridos hermanos. El trato entre los masones es de querido hermano, ¿sí? Y no solamente es el decirlo, ¿verdad? Sino que se siente. Es decir, para poder comprender esto, y lo hablábamos hace un rato también, tenés que vivirlo. Pero dentro de la masonería, inclusive existe el saco de pobres o el saco de beneficencia. Cuando un querido hermano está en una situación, y esto no estoy diciendo ningún secreto, cuando un querido hermano necesita ayuda porque se quedó sin trabajo, por ejemplo, ahí mira, todos los masones de la logia o de todas las logias, inclusive la gran logia, entra a auxiliarte, ¿sí? Eso es parte de la fraternidad, pues. Entonces, cuando tú estás en una situación de necesidad, no estás solo, no necesitas psicólogo, ni necesitas... Después sí, los famosos ágapes nuestros también son bien alegres porque sabemos también celebrar la vida, ¿me entendés? Pero tenemos esa fraternidad que es importante. La comunidad que tú hablabas, hombre, yo les decía a aquellos, cuando yo me vine para Guatemala hace 10 años, yo no conocía a nadie. A mí se me presentó la oportunidad de venirme a trabajar aquí, me dijeron, mira, ¿te vas para Guate? Sí. ¿Cuándo te puedo decir? Ya me voy. Y así me vine. Solo conocía a un querido hermano masón. Y por ese querido hermano fue que yo fui haciendo mi network, que hablábamos también. Y aquí estoy, mira, realmente mi comunidad, mi primera comunidad es la masonería, acá en Guatemala. Ahora, ¿qué está sucediendo? Y no solo en la masonería en Guatemala y en El Salvador, es a nivel mundial, pues realmente lo que hablaba. La membresía viene mermando, viene para abajo. Sin embargo, acá en Guatemala está sucediendo algo bien curioso. Se están acercando jóvenes entre los 30, 40 años, se están incorporando. Y hoy por hoy, la membresía en Guatemala es de 550 miembros activos, por ejemplo, aquí en Guatemala. Oh, wow, ok. Lo cual es, para un país centroamericano es importante. Es importante, significativo, sí, así es. Bueno, mira, espérate, antes de que cerres, César, solo le quiero un punto a Pablito, porque yo sé que este es como el pájaro picón. No, acordate que viene la segunda parte. Y que pica, pero es pajero también. No, mira, en el punto que yo quiero, digamos, conversar con Pablo es respecto a un fenómeno que yo coincido con Pablo, que efectivamente yo también lo percibo, es el desajuste emocional del individuo respecto al nuevo orden internacional. ¿Por qué? Y eso obviamente existen causas estructurales que lo explican. Tenés primero un cambio en el paradigma de la educación, como lo hemos discutido muchas veces en nuestros baldes. Sí. Eso, para empezar, pone en un contexto distinto a todas las generaciones, la actual y las que vienen en el futuro próximo también. ¿Por qué? Porque entra un segundo factor, que es la tecnología, la inteligencia artificial, la productividad, las nuevas líneas de comercio internacional, que te cambian todo el tablero. Un paréntesis. Vos acabas de dar un punto que con inteligencia artificial te va a cambiar radicalmente todo. No en el sentido de lo que estamos pensando, sino que no has visto hoy qué es lo que está haciendo Palantir,
ChatGPT, la compañía ChatGPT, no me acuerdo cómo se llama, Amazon, Oracle, Gemini. y la de Google, Gemini, todas estas están sacando la gente de los bachilleratos sin pasar por universidad. Ellos los van a formar. Vas a romper una estructura, un centro donde vos, en tu universidad, vos tenías como el centro de conocimiento y también otra parte de network y también tenías tu alma, bueno, decíamos el alma mater, de ahí donde vos salías y te formabas. Brother, hoy te va a formar el trabajo. Y ese es el primer movimiento que están haciendo todas estas empresas. Sea por razones económicas o sea por lograr el talento más pronto, pero vas a romper ahorita una parte fundamental de la formación y que va a ser tendencia. Pero es que, mira, Y Pablo. solo en China, y en Rusia, en aquellos lugares, y en Irán, es que se está obligando a que tienen que salir de profesionales primero de la universidad para después entrar al sistema laboral. Pero ¿por qué Estados pasa Unidos eso? está rompiendo eso. No, pero Pablo, ¿por qué pasa eso? Ya lo hemos discutido también en otros baldes desde otra perspectiva. ¿Qué dijimos en el balde anterior respecto de la hispanidad? La gran confrontación actual es de civilizaciones. Tenés a los chinos, a los de la India, a los rusos, son civilizaciones antiquísimas. Nosotros, la sociedad occidental que tenemos, 500 años, 200 años, y estamos perdidos. Por eso era el tema de conectar, obviamente, la masonería con la hispanidad, porque la única opción que tenemos nosotros, me refiero a América Latina, España, Portugal, probablemente Italia, es volver a las raíces de la hispanidad como civilización. Claro. Porque si no vamos voy. ahí, nosotros estamos perdidos completamente. Sí. Y el tercer factor para conectarte con lo que acabas de decir, lo empezamos a experimentar con la revolución de la tecnología, en particular el desarrollo de Internet. Porque ¿qué es lo que pasó? Pasamos de tener un desarrollo psicológico y emocional respecto a nuestro entorno, controlable, porque teníamos las redes de amigos y todo eso, pero con el Internet pasamos al tiempo real. ¿Y qué es el tiempo real? Pasar de tener 20 amigos que conocemos o 50 amigos que conocemos a tener los 8 billones de otros seres humanos interactuando en tiempo real con nosotros. Claro. Nosotros no hemos asimilado, incluso nuestra generación, el impacto que eso tiene en el desarrollo psicosocial y en el impacto emocional de nuestros individuos. ¿Por qué? Porque pasaste de ver el mundo de tu aldea a un mundo globalizado, con intereses diversos, con culturas distintas, con normas sociales diferentes. Por eso el tema de la batalla cultural es un tema fundamental en la actualidad, porque trata de crear por lo menos espacios comunes en la cultura, al menos de la sociedad occidental, para cómo enfrentar el desafío de la era global, pero global no entendido como el fenómeno de la globalización económica. Estoy hablando de la transición que gracias a la tecnología pasamos de nuestra aldea de 50, 100 personas a los 8 billones de ciudadanos. Sí, porque nos estamos dando cuenta inmediatamente que lo que está sucediendo en Rusia, en China, a través de toda la tecnología, No, te aísla. Te aísla. También, claro. Y entonces viene y conecta esto con la cuestión de la educación de nuevo. La educación que tenemos nosotros en cada uno de nuestros países no sirve y es obsoleta. Deficiente. Y es obsoleta en relación al desafío que tenemos enfrente. Vaya, tú lo has señalado. Y la inteligencia artificial, que también está en proceso de educación, porque no es un tema acabado, sino que cada vez se va educando ella misma en un proceso, lógicamente a pasos más acelerados que los nuestros. Entonces lo que tenemos es un discontinuo entre el avance de la inteligencia artificial versus el avance psicosocial y emocional de los seres humanos en la generación. Y eso
obviamente va a tender a agravarse en los próximos años. No va, es decir, no vamos a retroceder. La única opción que tenemos es ir hacia adelante, pero como hispanos, como latinoamericanos o como hispanoamericanos, en mi opinión, desde la perspectiva civilizatoria, lo único que nos puede ayudar a aportar algo y a tener un colchón es volver al concepto de la hispanidad. Obviamente, entiendo que hay muchos obstáculos políticos, económicos, incluso de intereses de sectores en cada uno de los países que en este momento lo impiden, pero eso no demerita el objetivo, digamos, superior, que como civilización es lo único que nos podría salvar a este lado del planeta, porque los otros ya tienen definido sus civilizaciones. Bueno, no necesitan pelear. Bueno, tú mismo. ¿Qué discutimos la vez pasada de los chinos? Que están graduando 5 millones de ingenieros cada año. ¿Quién va a competir contra ellos? Nadie. Nadie. Pues sí. Cifrido, te esperamos en el próximo show, hermano, para continuar esta plática. ¿Qué te parece? Fabuloso, fabuloso. Sí, porque sería la hispanidad también, o sea, vamos a cubrir el tema, vamos a seguir cubriendo ese tema, pero ya la masonería, ¿cuáles son los desafíos con inteligencia artificial, hispanidad, etcétera? ¿Me explico? O sea, ya vamos a ir con la masonería hacia un futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? O qué es lo que la masonería pueden formar en un futuro. Si van a sobrevivir o no van a sobrevivir. Sí. Y de hecho son los temas que se están tocando en este momento, justamente, masonería e inteligencia artificial y tecnología futuro. Entonces, ese va a ser el tema para el próximo show. No se pierdan un balde, por favor. Cifredo, hermano, te agradezco que hayas estado en este show. Realmente ha sido un honor tenerte, ¿oíste? Así el honor es mío. Y yo, para mí se me ha sido mi querido hermano también. Pablo Carlos, mira, decir al Concho que venga, no se calle. Buenísima. Pero esto no se termina aquí. Tenemos mesa vacía, así que para el otro fin de semana, si me acompañan, pedimos un balde, por favor. Esto ha sido todo por ahora. Estamos para la próxima. Nos vemos, muchachos. Gracias, Cifrido. Gracias, Pablo. Un saludo. Nos vemos. Nos vemos el próximo